¿Qué tal, campeones? En este video tutorial vamos a ver primeramente cómo utilizar una tabla, ¿sí? Fíjate que hay muchas opciones acá dentro del programa Access 2007 que realmente desconoces todavía, pero en el transcurso de la creación de nuestra primera base de datos, porque aquí vamos a crear directamente base de datos para que veas cómo se hace, ¿sí? Entonces, a través del transcurso de la creación de las pequeñas bases de datos que vamos a hacer, te vas a ir dando cuenta de la mayoría de aplicaciones que están acá, ¿sí? Y otras que están ocultas. Entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy es crear nuestra tabla, ¿sí? Tenemos acá una tabla que dice tabla 1 y luego tabla, ¿sí? Es decir, ya está esta tabla en esta parte. Pero si te fijas, no tiene ningún campo. Acá dice agregar nuevo campo. Entonces desde acá podemos agregar campos, ¿sí? Podemos ponerle un nombre acá a nuestro primer campo, otro nombre acá, y así hasta los campos que nosotros deseamos. Pero a mí no me parece una forma correcta de hacerlo, así es que yo lo hago desde acá. Crear y luego tabla, ¿sí? Y le doy clic derecho acá y luego donde dice vista de diseño, ¿sí? O clic acá y acá me aparece también esta herramienta, ¿ves? Que dice ver, es la primera que vamos a conocer, ver. Y luego nos vamos a vista de diseño, ¿sí? Vista de diseño. Entonces vamos a dar clic en vista de diseño y nos pide de primero, ¿sí? Que es bien importante colocarle el nombre a nuestra tabla, ¿sí? Con el nombre que le ponemos a nuestra tabla vamos a identificar dónde tenemos los datos que necesitamos, es decir, dónde tenemos los campos necesarios para nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a diseñar ahorita es una pequeña base de datos para registrar estudiantes, ¿sí? Registrar estudiantes, es decir, vamos a crear una pequeña base de datos para cualquier colegio, ¿sí? Que necesite llevar el control de sus estudiantes, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer ahorita, crear una pequeña base de datos para cualquier colegio donde podamos ver todos los datos necesarios del estudiante, ¿sí? E imprimir un informe cuando sea necesario. Entonces lo que vamos a hacer es escribirle primeramente el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a escribir datos personales, ¿sí? Y vamos a dar clic en el botón aceptar o enter, ¿verdad? Y nos va a aparecer esta ventanita ya. Vamos a minimizar un poquito esto. Bien, entonces nos aparece de primero nombre del campo, tipo de dato y la descripción. Por default siempre nos aparece en la primera 1 que se llama id, ¿sí? Y que dice autonumérico y acá dice descripción, ¿sí? Entonces podemos dejar esto como id o podemos cambiarle otro nombre. Yo por lo general siempre le cambio a otro nombre, ¿sí? Por ejemplo, le voy a escribir enlace y este campo me va a servir para enlazar otras tablas con esta que tengo acá, ¿sí? Y lo voy a cambiar a texto. En la descripción le puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Que tenga referencia con esto, ¿sí? Por ejemplo, lo que te acabo de decir. Para relacionarme, ¿sí? Entonces, mi primer campo se llama enlace y el tipo de dato es de texto y esta es para relacionarme. Es decir, este es mi primer campo y el tipo lo dejé como texto. ¿Por qué? Porque me es más fácil dejarlo como texto que como cualquier otro dato por acá. Por ejemplo, si lo dejo en número, entonces mi tabla solo se va a relacionar con otras tablas que tengan en la primera este candadito, ¿sí? Este candadito que es la llave principal o es la clave principal de esta tabla, ¿sí? Entonces la llavecita indica que esta es la clave principal. Si lo dejo en número, entonces todo lo que relacione tendría que ser en número, ¿sí? Pero como no todo es en número, en este caso todo lo que vamos a escribir como son datos personales van a estar en texto. Entonces lo dejo en texto. Y acá dice descripción para relacionarme, es decir, para que yo tenga la idea de qué es lo que hace esta tabla. Seguidamente vamos a escribir nombres. Y fíjate, acá en el tipo de datos lo vamos a dejar siempre en texto. ¿Por qué? Porque los nombres son textos, ¿sí?
Ahora dice descripción, podemos ponerle, por ejemplo, nombre de los estudiantes, es decir, estos campos son nombres de los estudiantes, pero yo en esta ocasión lo voy a dejar en blanco para no hacer muy largo el video tutorial, ¿sí? Entonces voy a dejarle aquí nombres, luego apellidos. En tipo texto también voy a ponerle acá dirección, en tipo texto también, y voy a ponerle en esta parte teléfono, que lo voy a escribir como número, ¿sí? Número. Bien, ¿por qué? Porque el teléfono es un número, ¿sí? Como lo que necesitamos ahorita es solamente los datos, ¿sí? Personales. Ahora, vamos a agregar unos campos extras, por ejemplo, el grado, la sección y su clave. Bien, clave lo vamos a dejar en texto también, porque puede ser que tenga alguna letra combinada con un número, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar acá. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo, ¿sí? Cerrar esta parte y le vamos a decir que sí. Ahora ya tenemos nuestra primer tabla con el nombre datos personales. Si damos doble clic acá, nos aparece entonces ya la tabla con estos campos, ¿ves? Entonces en la primera tenemos enlace, nombres, apellido, dirección, es decir, todos los campos que agregamos, ¿ves? ¿Sí? Y desde acá podemos ir agregando ya nuestros datos, ¿sí? Bien, vamos a cerrar esta parte de acá. Ahora ya tenemos hecho nuestra tabla, y en el siguiente video tutorial te voy a enseñar cómo crear un formulario y combinarla con una tabla. Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial.